¿Qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, que sigan leyendo la palabra de Dios y que no se suelten, porque muchas veces tenemos pruebas muy difíciles y en vez de ir a su palabra, empezamos a ir con diferentes cosas que nos distraen de Dios mismo, cosas del mundo. Y bueno, pues esta es una invitación a permanecer y seguir adelante, a confiar en Dios, porque Él nos guarda, aunque nuestros ojos no lo estén viendo de esa manera, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos tristeza. Y muchas veces debemos de tener esa fe, porque esa certeza de lo que no se ve, y cuando nosotros sabemos que estamos en la protección de Dios como tal, esto nos ayuda mucho para pues dejar todo en sus manos. Es algo muy bonito estar encomendándonos, y como dicen todos, un cristiano no pasa todo el tiempo bonito, no pasa todo el tiempo bien. Tenemos también pruebas, tenemos diferentes tipos de consecuencias por los pecados que cometemos. He escuchado muchos compañeros que están con doctrinas falsas y creyendo en herejías como la siguiente, que pues no son pecadores, que solo los pecadores son los que están en el mundo y ellos se salvan. Eso es una herejía como tal, pero todos caemos, todos cometemos pecados. Y bueno, pues aquí lo importante es confesar ante Dios el pecado que estamos cometiendo. A mucha gente no le gusta que le hablen de esto, de que son pecadores, y quieren que les hablen de la vida eterna, de las bendiciones económicas, de los dones, y bueno, quieren que les hablen de temas que les gustan y no quieren conocer sobre el arrepentimiento, que es una parte muy importante, y no tenemos un propósito real si no nos estamos arrepintiendo. Esa es una de las señales de que no hemos nacido de nuevo. Y pero aún pensar que somos santos, o que somos santos en el sentido de que somos personas casi perfectas, somos personas sin pecado, sin mancha. Bueno, eso también es muy peligroso seguirlo creyendo. Siempre debemos de tener la conciencia de que somos pecadores, pero tenemos que evitarlo a toda costa, y si lo hacemos, arrepentirnos y no vivir de eso. Vamos a Salmos capítulo 16 para comenzar con estos libros de este libro de Cánticos, perdón. Y dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es mi porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente,
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de varias temáticas que toca este salmo. En primera, la confianza a Dios, que tanto estamos aceptando a Dios como nuestro Señor, que tanto estamos aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. Hay que recordar que es un error pensar que si una persona cree en Cristo va a ser salvo él y su casa. Es un error porque no es una ley como tal. Esto se le dijo, Cristo se lo dijo a una persona, y como habíamos mencionado anteriormente, no fue algo mágico que solo uno creyera y los demás se salvaran. No, se fueron dando las cosas para, Dios fue organizando las cosas para que todo esto sucediera y todos los que estaban habitando la casa de esta persona fueran salvos. Entonces, no hay bien fuera de Dios. Todo lo demás que sea fuera de Él es carnal, es mundano. Tenemos, por ejemplo, los videojuegos. Tenemos también este tipo de apuestas o los placeres de la carne. También incluso las adicciones, la gula. Bueno, son muchas cosas que nosotros podemos considerar que son un placer a nivel terrenal, pero que aún así no son de Dios, o más bien no llevan a ese camino que Dios está determinando al que nos debemos de dirigir. Aquí también toma el tema de la idolatría, los dolores de alguien que sirve a otro Dios con minúscula se van a multiplicar. ¿A qué dioses están sirviendo la gente? Incluso hasta los mismos cristianos podemos caer en algún tipo de idolatría. Y por eso siempre hay que orar porque Dios nos revele los pecados que nos son ocultos. Muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y, como dijimos, es error pensar eso. Al contrario, tenemos que pedirle a Dios para que nos guíe por lo que debemos hacer a través de su palabra. Hay que recordar que no somos de estas personas, no debemos de hacer eso de escuchar que Dios me dice algo, que Dios está hablándome, porque la palabra es todo lo que requerimos para comunicarnos con Él. No hay más allá. Y entonces, después tenemos esta parte, pues, que señala que Dios sustenta nuestros caminos, Dios nos dirige, nos encamina. Qué bonito es en ese momento de la tribulación y de la tristeza acordarnos que Dios está ahí, que Dios está permitiendo eso porque tiene unos planes muy buenos para nosotros, porque tenemos que aprender algo. Y hay muchas veces que todas estas pruebas son muy frecuentes o muy fuertes, pero tienen ese propósito. Y hay veces que ni podemos saber qué propósito tienen, pero Dios sí, Dios sabe lo que está realizando, y tenemos que confiar, tenemos que tener fe, tenemos que seguir adelante. Aparte, estar leyendo su palabra, eso también conforta mucho, en oración, en ayuno, por ejemplo, para comprender en ese momento cuál es la voluntad. Eso nos ayuda mucho de igual manera. Y bueno, pues
aquí tenemos a Dios que no duerme día y noche, está velando. Dios es fiel, nosotros somos humanos que nos equivocamos en muchas cosas, pero Él no, Él está ahí velando, Él está siempre mirando qué sucede, conociendo, apoyando, trabajando, y todo esto es para bendición de sus hijos, aunque pensemos que es malo y es dañino. Y hay que saber que cuando estamos con Él, cuando nacemos de nuevo, no pasamos del suelo. Pueden destruir como los apóstoles, como los profetas verdaderos. Pueden destruir sus cuerpos, pero no sus almas. Así que, por más cosas que veamos afuera, no hay que temer a nada que no sea de Dios, porque Dios nos puede juzgar y llevar al tormento eterno en el momento que así se defina, o nos puede encaminar con Él a su lugar donde vamos a estar eternamente. Dios es vida, Dios es un Dios de vivos. En realidad, y a la luz de la palabra, no hay una muerte como tal. Somos antes y después de esta vida en el mundo. Seguimos adelante, seguimos con otra vida distinta, con un cuerpo diferente, pero es una vida eterna la que tenemos, para bien o para mal, dependiendo de si nos tomamos de su mano o no decidimos atender a eso. Y bueno, pues vamos a orar para que nos dé Dios entendimiento de sus palabras, porque es muy importante siempre orar en todo momento, orar por todo lo que hagamos o digamos, o por todo lo que somos. Es muy importante siempre comunicarnos con Dios nuestro Padre, para darle ese tiempo que merece, porque merece eso y mucho más. Así que vamos a orar. Padre, muchas gracias por un día más, por una semana más, por permitirnos estar compartiendo tu palabra, porque nos estás permitiendo llegar a más lugares diferentes. Este no es el mejor canal, pero tenemos esa intención de servirte, de que conozcan tu palabra, de que muchas personas las guíes a la salvación por medio de estos videos, de esta obra. Sigue trabajando en nuestros corazones, sigue poniendo estrategias distintas para llegar a más personas, empezando por las que conocemos, por las que amamos, por las personas que nos hacen daño. Y sigue trabajando en todo ser humano para que esa salvación se extienda a más lugares, que busquen sitios de sana doctrina, que se acerquen a tu palabra, que sean obedientes, no solo a los amos terrenales, sino a ti, y que hagamos todo como si fuera para ti. Pon esa sabiduría y las palabras correctas para transmitir este mensaje. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Efesios 5. Y aquí tenemos una gran cantidad de versículos que nos enseñan varias cosas diferentes de acuerdo a
a lo que Pablo señala. Hay muchos capítulos que tienen esta característica, pero ahora vamos a ver uno de ellos. Y bueno, pues explicar un poco conforme vamos leyendo. Dice capítulo 5, versículo 1 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está empezando de una manera muy directa. Imitadores de Dios como hijos amados. Hay que recordar que estamos hablando en este caso de Cristo, que también es Dios, que por amor se entrega por los amigos. No necesariamente tenemos que dar nuestra vida en sacrificio. Se refiere más que nada a estar velando unos por los otros. Entre hermanos es estar apoyando, incluso hasta soportándonos unos a otros, pero sí se trata de estar unidos, en contacto, estar compartiendo. Y créanme que por esta pandemia muchas cosas, en mi caso personal, muchas cosas se han movido y así de rápido. Yo estaba en una iglesia de falsa doctrina, como lo he explicado antes, pero por esta pandemia empecé a documentarme en diferentes lugares, algunos canales de YouTube, a acercarme más a la palabra, que era una manera de interpretar incorrecta la que estaba recibiendo hasta antes de esos momentos. Me enteré de muchas cosas que no se seguían y me supe pues que la palabra de Dios no era aplicada de la manera correcta. Decidí exhortar y hasta confrontar a las personas de la iglesia donde estaba, hasta el mismo pastor. Y bueno, fueron rechazos, fueron negativas, fueron incluso hasta castigos en ese sentido. Y bueno, para no profundizar, seguí trabajando en esto. Ellos pues piensan, como he dicho en varias ocasiones, que no son pecadores, que son santos, que son reyes, que son sacerdotes. Y bueno, pues viven buscando más al anticristo que a Cristo mismo. Viven buscando señales del fin del mundo, viven buscando la marca de la bestia, viven buscando cosas que no son de Dios mismo. Hay que buscar a Cristo. Y bueno, pues hasta su palabra lo dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Entonces esta es una parte muy importante. Cuando nosotros empezamos a buscar su palabra, estamos pidiéndole a Dios que nos enseñe a entender, a comprender la misma, y hay que hacer lo que está señalando aquí. Y una de las cosas que señala es pues que hay que congregarse. Yo me imagino, y sería algo muy bonito. Yo estoy pasando por una etapa laboral muy fuerte, muy pesada, porque yo así lo quise, y pues al principio creí que pues que iba a ser más relajada, y bueno, pues ahora tengo un contrato que tengo que cumplir hasta que llegue el último de sus días. Ya me podré relajar, y entonces pues esa es una parte muy importante. No tenemos que relajarnos, no tenemos que caer o desmayar en la cuestión de la fe. Podemos descansar en otras cuestiones un poco, pero en la de la fe tenemos que seguir adelante. Tenemos que compartir la palabra 1, 2, 3 veces con incluso quienes nos rechacen. Si Dios quiere, va a trabajar en esas personas y hacer su corazón un corazón de carne, para que se escriba su palabra en ellos. Y entonces qué bonito sería. Yo le comenté, bueno, yo estaba orando
y pues oré de la siguiente manera: si tú me ayudas a pasar este contrato, los años que está determinado, yo cuando termine me voy a dedicar más a ti, pero aún así no voy a dejar la obra y esta forma de compartir. Pero bueno, a final de cuentas, que se haga tu voluntad y no la mía. Muy importante. No se trata de condicionar ni de estar tratando de hacer pactos. Se trata de sujetarnos a su voluntad. Si para nosotros es mala, entender por qué estamos pasando estas cosas, y si es buena, no dejar de estar leyendo, velando, porque luego somos tan necios que cuando nos va bien empezamos otra vez a pecar, y cuando nos va mal ya empezamos a acercarnos nuevamente con Dios. Entonces, bueno, pues hay que acercarnos a través de su palabra, ser imitadores como lo hizo Cristo mismo, como dio su vida por la iglesia. Número 3 de Efesios capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hay que ser agradecidos, muy importante. Hay que ser agradecidos con lo que Dios nos brinda, y pues hasta lo malo que pueda pasarnos hay que aprender a ser agradecidos, porque por algo está sucediendo. Yo sé que hay cosas muy fuertes, pero es su voluntad, y Él sabe por qué están sucediendo, pero con acciones de gracias, tanto en las buenas como en las malas. 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay que evitar ese tipo de acciones hasta en lo más sutil, porque podemos idolatrar, por ejemplo, a la televisión, podemos idolatrar a los celulares, a una persona que no sea Dios, obviamente, porque Dios es una persona divina, es espíritu. Dios es una persona en un nivel del cual no tenemos mucha comprensión si no conocemos de su palabra. Pero bueno, pues idolatrar a otras personas diferentes, eso nos aleja, y esto nos hace no ser herederos del reino de Dios. Hay que buscarlo. Número 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre hijos de desobediencia. Aquí muy importante, cuando hablamos de hijos de desobediencia, podría haber algunas interpretaciones que dicen que los hijos de desobediencia son los que no creen en Dios, pero hay que recordar que una cosa es diferente, es ser criaturas de Dios, y otra cosa es ser hijos de Dios. Entonces está hablando de personas que son hijos de Dios cuando habla de hijos de desobediencia, pero que todavía no han sido perfeccionados en sus caminos a través de la palabra. O sea, que podemos seguir en desobediencia siendo aún hijos de Dios. Y sí, dice uno, de acuerdo a la palabra, uno cuando nace de nuevo ya es también mantenido con la salvación, no se pierde. Aquí hay un argumento que me gusta contra esto, que dice que la salvación se puede perder, y entonces si nosotros pecamos y nos arrepentimos 100 veces en un día, ¿podemos salvar nuestra alma y condenarla 100 veces también? Así que pues hay que ser coherentes con esta parte. El que es salvo ya no se entrega a las pasiones mundanas o al pecado de esa manera como era antes. Pero también tenemos que los hijos pueden desobedecer, y aunque la salvación esté con ellos,
aunque Dios así haya decidido brindarles la salvación por seguir a Cristo y el Espíritu Santo que esté en su corazón, cuando uno está en desobediencia puede pasarla muy mal. Los hijos de desobediencia tienen muchos problemas y sobre todo traen diferentes tipos de maldiciones para su vida por hacer cosas que a Dios no le agradan o no pulir eso. Por ejemplo, hijos de desobediencia que se la pasan viendo películas en cualquier plataforma, pero dejan la oración, dejan de escuchar la palabra, dejan todo esto a un lado. Y bueno, pues la vida espiritual se debilita y lo carnal va teniendo más fuerza. Y como digo, que no se pierda la salvación, vas a hacer muchas cosas carnales, incluso hasta llegar a escuchar la misma música, a dejar cosas que no le agradan a Dios, como las palabras, empiezas a pensar en groserías o a decirlas o a mentir. Entonces, bueno, no hay un indicador que diga el que haga esta cosa es salvo y el que no la haga no lo es. Pero sí se da cuenta uno cuando la gente está caminando con Dios. Cuando alguien está caminando con Dios, pues de muchas cosas te puedes dar cuenta. Y como digo, pues, todos podemos pecar, pero no es de la misma manera como alguien que está en el mundo. 7. No seáis pues partícipes con ellos. 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay que evitar estar diciendo te reprendo, te reprendo. Se trata de alejarnos de eso, de incluso cuando llega a nuestro pensamiento evitarlo orando, evitando este tipo de cosas, acercándonos a la palabra. Muchas veces esta palabra nos reconforta, esta palabra nos trae algo diferente de lo que no habíamos podido recibir. Y bueno, pues hay veces que no reconforta a las personas porque no le están poniendo atención o porque lo hacen en el último momento del día, ya con sueño. Así que es garantía que toda palabra de Dios, cuando uno la lee buscando algo que sea de manera reconfortante, pues garantía que así llegue, pero hay que estarlo buscando de corazón. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz lo que manifiesta todo, es lo que manifiesta todo, perdón. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y tenemos que aprovecharlo tanto física como mental como espiritualmente. Físicamente ocupándonos en lo que nos corresponda, en trabajar. Mentalmente en tomarnos también de la mano de Dios para evitar estar pensando cosas dañinas, cosas que nos lleven al pecado, estar incluso hasta evitar perder tiempo pensando mal de los demás o pensando alguna venganza o alguna cosa de este tipo. Y en la parte espiritual, bueno, pues obviamente nuestra comunión con Dios mismo es la que tenemos que estar reforzando. Hay que aprovechar todo este tiempo en la medida de lo posible, trabajar
también acercarnos a Dios y evitar también estar pecando incluso en donde todo se medita, que también es la mente. Digo también porque en el corazón, de acuerdo a lo que se tiene en el corazón, es como hablamos y actuamos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que pedirle al Padre que nos enseñe por qué pasan las cosas, Bueno, cuando nos va bien, nos podemos preguntar por qué, pero normalmente no pensamos en una oración que diga: Padre, ¿por qué me estás premiando? ¿Por qué me estás bendiciendo de esta manera? Padre, ¿por qué estás permitiendo que esto pase para bien? No nos cuestionamos de ese tipo de situaciones, pero cuando hablamos de que nos va mal, ahora sí, ahí dice la gente: ¿por qué a mí, Padre? Bueno, pues no se trata de lamentarnos, se trata de rogarle que nos enseñe cuál es la respuesta a esto. Y pues incluso como pasó con Job. Job nunca tuvo idea de lo que fue directamente el motivo de todas las pruebas que pasó, pero aún así, y aunque tal vez estuviera lamentándose, diciendo pues incluso que ni debía haber nacido, es un error pensar que Job perdió todo lo que tenía, todos los seres queridos que estaban a su lado, y decir que simplemente se puso triste y ya. No, dijo varias cosas tratando de lamentarse, y bueno, sus amigos también ahí le estaban diciendo: pues es que ¿por qué pecaste? Job en realidad vivió lo más íntegro posible, y sus amigos decían que había pecado de muchas maneras, que era lo que había hecho para que le fuera de esa forma. Y entonces él dijo: pues yo no sé, pero pues sí, mejor ni hubiera nacido. O sea, él también estaba rezongando mientras estaba en su tristeza, y obviamente esta situación es muy humana, porque nosotros cuando nos pasa algo decimos: ¿por qué a mí? Incluso podemos cometer el error de decir: yo no he hecho nada malo, cuando diariamente hacemos con el pensamiento, podemos pecar hasta 100 veces en un minuto, imaginándonos cosas malas o indebidas. Así que decir que somos buenos no queda, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Y algo que me desconcierta mucho es cuando dicen que la gente es buena, o peor aún, cuando la gente pues se ve como si fuera buena persona, pero en realidad tienen muchas cosas malas, ocultando muchas cosas perversas. Si los hijos de Dios tenemos muchas cosas malas que hacemos y que no se dan cuenta a los demás, ahora los del mundo, ¿cómo serán? Todo lo que harán, todo lo que pensarán, lo que dirán, es realmente es desconcertante saber que si los que estamos con Dios estamos pasándolo de esa manera, ¿cómo ha de ser con los del mundo? Nos vamos a 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En vez de ir a los vicios, en vez de ir a las cosas que nos ayuden a olvidar nuestras penas,
hay que ir con Dios. No hay que... Eso es muy malo cuando dicen que se ahogan las penas en el alcohol. Eso simplemente las profundiza más. Se nos olvida un rato, tal vez la sustancia hace que lloremos y dicen que ahí sale todo el dolor, pero en realidad ahí sigue. Por eso yo opino que el mejor tratamiento para las emociones es acercarse a Dios y a su palabra. No hay otros tratamientos que sean efectivos realmente. Nos pueden hacer sentir que estamos bien un ratito, pero después vamos a lo mismo, o pasa algo más fuerte y seguimos incluso peor con estos mismos problemas. Hay que ser agradecidos, hay que buscar a Dios. Y 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí en la parte siguiente viene también para las parejas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy importante, no estamos hablando de cosas típicas del machismo, estamos hablando de una pareja unida, de una pareja fortalecida. No se trata de hacer menos a la mujer y tampoco al hombre en algunos casos. No se trata de esto. De hecho, la Biblia es un libro que destaca mucho las cualidades de la mujer. Y no, cuando dice sujetarse no significa someterse, porque muchas mujeres están en desacuerdo y dicen no me voy a someter, porque cuando hablamos de someterse habla de ser menos que otra persona. Se está hablando de la importancia, tanto hombre como mujer, de estar siempre sujetos. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, no hacer uno de los dos una cosa sin que el otro tenga conocimiento. Por ejemplo, el marido que necesita dinero vende el carro sin avisar a la esposa y simplemente llega con el dinero y dice ya vendí el carro. Pues obviamente esto nos va a llevar a una respuesta que no es buena de parte de la esposa. Entonces hay que estar sujetos, se refiere y de manera ideal a ese amor. Cuando una persona ama a otra, obviamente se encuentra siempre en apoyo, se pone las pilas para eliminar todas esas cosas, esas costumbres, esas palabras, esas manías que pueden hacerle daño a la pareja. Entonces, cuando estamos hablando de sujetar, no estamos hablando de hacerse menos, estamos hablando de colocarse en el mismo sentir, estar a la par, estar siempre en comunión, en contacto, estar siempre de esa manera unidos. No se trata de otra cosa distinta. Y aquí también va para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Si haces daño, marido, a tu esposa, estás dañándote a ti mismo, porque recuerden, son una sola carne. Ustedes decidieron quedarse juntos, han dejado sus casas para formar una sola carne,
Y bueno, pues cuando alguien adultera, cuando alguien fornica, es un pecado contra sí mismo, contra el cuerpo, contra el templo de Dios. Y como dicen, los otros pecados se quedan afuera, pero estas cuestiones de la infidelidad se quedan en uno, se llevan en el cuerpo y se llevan también a la esposa. Ejemplo de esto que tenemos, enfermedades de transmisión sexual. Tenemos, por ejemplo, una pareja que es sana, pero alguien empieza a fornicar, y entonces obviamente esto es un ejemplo de que físicamente se lleva esta maldición a través de la carne o de los genes incluso, y puede dañar hasta a los hijos dependiendo de la enfermedad que sea. Pero también hay un daño a nivel espiritual con esto, porque estamos yendo en contra de lo que Dios quiere. Estamos deteriorando el cuerpo, el templo de Dios, el matrimonio, al prójimo, que también sería la esposa. Y dice ahí que, dice Cristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, si estamos dañando al prójimo, quiere decir que nosotros nos estamos dañando también, o no nos amamos de la misma manera. Hay que ser recíprocos en ese sentido. Número 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Se refiere a Cristo como iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Era lo que estábamos comentando. Cuando se alejan de sus familias, es para hacer una sola carne en el sentido de la unión matrimonial, nos referimos, claro, pero ir hacia el mismo lado. Y aquí, con ir hacia el mismo lado, podemos tomar, por ejemplo, lo del yugo desigual, cuando cada quien va a diferentes velocidades o a la altura, pero están atados con el mismo yugo, están amarrados, y hay un animalito que va más rápido que el otro, que es más alto, pues obviamente va a causar problemas al otro. Un animalito que no quiere avanzar y el otro sí. Bueno, pues imagínense todas estas situaciones, cómo las aplicaríamos a la vida humana y sobre todo a la vida espiritual. Se trata de estar unánimes, se trata, sí, todas las parejas discuten, hasta las parejas que han nacido de nuevo en Cristo. Es la realidad humana estar también presentes en las discusiones o formar parte de las mismas, pero en la medida de lo que, de nuestro avance espiritual, de nuestra comunión con Dios y de su palabra, tenemos que evitar todos estos tipos de pecados contra la pareja, porque hay que recordar que lo que nosotros le hacemos a la pareja lo estamos haciendo contra nosotros. Y como dicen ahí algunos creyentes, no sé si llamarlos hermanos, pero dicen algunos que si la otra persona ya ha nacido de nuevo y está con Dios, y si le hacemos daño a esa persona, pues obviamente le estamos haciendo daño a una hija de Dios, en este caso, por ejemplo. Y debemos de tener cuidado, porque como es un padre cuando le hacen daño a sus hijos. Obviamente hay que tener mucho cuidado, pero aunque no sea de Dios la pareja, tenemos que luchar para que Dios toque su corazón, compartirle la palabra, orar por esa persona y muchas cosas más. No se trata de
solamente mientras esté con vida o solamente mientras esté acá, que cada quien se vaya al final para donde tenga que irse. No, se trata de luchar también por nuestras parejas en ese sentido. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esto de la pareja lo tomó para que comprendiéramos todo lo que Cristo hizo por la Iglesia, incluso dejar su vida. Un marido tiene que dar la vida por su esposa, pero esto es para comprender cómo Cristo ha sido con la Iglesia, todo lo que ha hecho, todo lo que realizó para la salvación de las personas que creen en él. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy importante. Se trata de estar como pareja siempre lo más unido posibles, tomarse de la mano de Dios, tener fe, acercarse. Si hay una persona en la pareja que no comprende esto, si está en el mundo, hay que luchar en oración, compartir la palabra, perder ese miedo, incluso hasta el miedo del rechazo, para que eso no nos esté pues alejando. Incluso hay una parte del Nuevo Testamento que señala pues que en una de esas, como tal, dice, no lo voy a parafrasear, dice pues que hay que seguir adelante en la parte de la fe. En una de esas Dios salva a nuestra pareja y muchas cosas van a cambiar. Qué bonito fuera que nuestras parejas en vida estuvieran bien, estuvieran tranquilas, pero sobre todo que podamos compartir esa eternidad gloriosa que Dios tiene preparada para sus hijos. Bueno, vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por esta palabra que nos has brindado, por este alimento espiritual y estas palabras de vida que nos llenan siempre en el corazón. Te ruego que sigas difundiendo estas palabras, que nos sigas usando para tu gloria, para tu trabajo, para que más personas estén comprendiendo de tu misma palabra, que es lo que deben hacer para que se acerquen a ti, Cristo, para que tengan fe, para que nazcan de nuevo. Sigue trabajando en nosotros, enséñanos a comprender la voluntad y los tiempos que tienes para nosotros, y si es tu voluntad que no estemos comprendiendo por qué suceden las cosas, ayúdanos a fortalecer ese lazo contigo, a comprender tu palabra, a descansar en ti, Cristo, descansar en ti y encomendarte, Padre, todos nuestros problemas, y saber que tienes todo bajo control. Bendice la salud, el trabajo, la vivienda, la familia. Restaura a esas personas que han perdido esos vínculos importantes, que por peleas o por situaciones de diferentes temas ya no es lo mismo, ya no hay amor en esos vínculos. Restaura el amor en esos vínculos, pero primero restaura la fe de quien la haya perdido, y que te conozcan todos, en todo lugar, que te busquen, para que todas estas peticiones sepan que fueron de ti. Si es tu voluntad que se cumplan, si es tu voluntad que
que sean atendidas por ti de esa manera, bueno, que sepan que así fue y que te den la gloria y la honra como mereces. Te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.